El tema que vamos a hablar en esta noche es muy especial para mi vida. Es más, voy a compartir con ustedes algo que quizás lo he compartido con pocas personas y pocas veces en público. Y espero tener la claridad y la fuerza para poder hacerlo. Hay dos preguntas que son vitales para cada uno de nosotros. Y que muchas veces a nosotros nos hacen esas preguntas y tienen que ver con las decisiones fundamentales de nuestra vida. Muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿quién sos vos? En el lugar donde yo vivo dicen, ¿quién tú eres? Y la otra pregunta es, ¿qué eres tú? No es lo mismo responder ¿qué eres tú? A que ¿quién soy yo? O ¿qué soy yo? Y ¿quién soy yo? Son dos cosas totalmente distintas que a veces se interrelacionan, pero tenemos que tener claras las dos cosas. Para saber quién es uno tiene que tener claro debe haber tomado algunas decisiones fundamentales en la vida. Y para saber qué somos, también hay decisiones fundamentales. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo quién es uno a que qué es uno. Hubo alguien que se estuvo debatiendo por muchos años quién era y qué era. Y nosotros hoy quiero que lo estudiemos para entender cosas fundamentales que tienen que ver con las decisiones específicamente, que tienen que ver con decisiones fundamentales de nuestra vida y con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a hablar de Moisés. Moisés nació en Egipto. Era hebreo y ustedes lo conocen muy bien. Ya en Egipto no gobernaban los hicsos, que era un pueblo semítico que aparentemente había estado gobernando en la época de José. Es por eso que José, que era un semita, no le costó tanto llegar al poder en esa época. Pero ya los nativos de Egipto habían tomado el poder, habían desplazado a los hicsos. Ya no estaba José en el poder, habían pasado muchos años, el pueblo de Israel era esclavo ahora en Egipto, y siempre cuando uno es esclavo se va degradando. Ya sea que uno sea esclavo de las circunstancias, esclavo de la vida, esclavo de la muerte, esclavo de la enfermedad, esclavo de lo que sea, ellos eran esclavos de Egipto, y como eran esclavos, estaban limitados a lo que los egipcios querían que ellos hagan. Sus decisiones no eran libres, eran a partir de la situación que ellos vivían con los egipcios. Y en estas circunstancias nace Moisés. Jesús necesitaba un libertador. Jesús y Dios necesitaban un libertador. Alguien que pudiera sacar al pueblo de la esclavitud. Pero es muy difícil o que un esclavo libere a esclavos. Y de esto vamos a hablar un poquito el sábado. Dios necesitaba a alguien que sea libre en él, para poder liberar a los esclavos. Alguien que conociera la libertad para poder liberar a todos de la esclavitud a la libertad. Y Dios eligió a Moisés. Y ustedes conocen la historia porque es muy, muy conocida. Que nace, está 3 meses en la casa, el faraón había dicho que todos los niños hebreos tenían que morir, entonces la madre hizo ahí una cesta y entonces con brea, etcétera, etcétera, lo puso a Moisés, lo llevó al río Nilo, lo puso ahí a cuidar a la hermana María, vino la hija de faraón, se bañó la hija de faraón, vio el cestito, vio el nene y ustedes conocen la historia. Adoptó al niño como suyo. Pero Dios se aseguró algo. En Éxodo 2, el capítulo 2, versículo 9,
le dijo la hija de Faraón a la madre verdadera de Moisés: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Tenemos ahora que Dios prepara al niño Moisés, que es libre, para vivir con su madre esclava durante los primeros 12 años de su vida, que son los más impresionables, para que él conozca sus raíces y conozca la religión de sus verdaderos padres. Dios es extraordinario. Dios no juega a los dados. Dios tiene constantemente todas las cosas bajo control. Y ahí Moisés se cría con su madre. La madre le da lo mejor de sí. Le muestra al Dios verdadero. Le muestra cómo él puede acercarse al Dios verdadero e inclusive le muestra quizás la misión que quizás él podría llegar a tener con su pueblo. Yo le agradezco a mis padres lo que ellos hicieron los primeros años de mi vida. Yo también me fui más o menos a los 13 años de mi casa, más o menos como se fue Moisés. Pero yo le agradezco a Dios que mi mamá, desde chico, nos hacía los cultos. Y no necesariamente porque ella se hizo adventista sin que nadie le dé estudios bíblicos. Mi papá también se hizo adventista sin que nadie le diera estudios bíblicos. Pero mi mamá había sido educada con los hermanos libres cuando ella era chica. Iba los domingos a los hermanos libres, donde le enseñaron a amar a Dios, a amar a Jesús como su Salvador personal. Y yo siempre vi en mi mamá una enamorada de Cristo. Y ella me enseñó los cantitos de los hermanos libres, las cositas de los hermanos libres, más el aditivo del adventismo. Yo sé que Dios es tan maravilloso que hace las cosas progresivas para que uno entienda la verdad completa. Y yo agradezco que uno pueda haber tenido la conciencia de amar a Dios desde chico, desde un plano netamente de amor. O sea, amar porque es Dios. Y yo le agradezco a mi papá la conciencia de misión que nos dio desde chico, porque él dejó todo para entregarse a un ministerio. Y eso te marca. Y yo me fui a los 12 años también de mi casa, a los 13, pero esas cosas te marcan. Pero lo tenemos acá, y yo me gusta leer la historia de Moisés en Hechos, el capítulo 7, donde Esteban dice la historia de Moisés, y vamos allá a Hechos, el capítulo 7. Y vamos a ver algunas cosas acá que tenemos que tener claro para saber quiénes somos en la vida, qué es lo que debemos ser en la vida y qué es lo que Dios quiere de tu misión en la vida. Dice el versículo 21, 22 y 23. Dice: mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y en sus hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Acá tenemos a un muchacho que a los 12 años pasa a vivir en la casa del rey, en la casa de los egipcios, sigue la educación, va a las universidades de los egipcios, es capacitado como líder administrativo, como líder económico, como líder militar, como líder de líderes. Moisés era el que estaba ahí a punto, si el faraón moría, él podría subir al trono. Él tenía que estar preparado para liderar un pueblo. Él tenía que estar preparado para luchar por su pueblo. Él tenía que estar preparado para hacer las guerras del pueblo que teóricamente él debía liderar. O sea que Moisés estudió todo lo que tenía que estudiar. Desarrolló todos los talentos: intelectualidad, ejecutividad, mando, liderazgo, expediciones militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eran necesarios todos estos conocimientos para libertar a Israel? ¿Eran necesarios? Yo creo que sí.
Pero ¿saben una cosa? El conocimiento no te garantiza el éxito en la misión. Saber mucho no te garantiza que tú tengas éxito en la misión. Y yo voy a decir algunos conceptos que quizás te van a sorprender. Pero acá lo tenemos a Moisés, listo, con 40 años. Generalmente se dice que en la década de los 40 uno está en el apogeo. Gracias a Dios por eso. Ahora cuando pase a los 50 voy a decir que son los 50. Pero llegó a los 40 años donde aparentemente uno ya tiene conocimiento y experiencia. Es el momento ideal para llevar a cabo una misión. Y Moisés entonces dice que decidió ir a visitar a sus hermanos. Y va a visitar a sus hermanos. Y versículo 24 dice, y como vio a uno de los injuriados, le defendió e hiriendo al egipto, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por sus manos, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se mostró y les ponía en paz, diciendo, varones hermanos, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó diciendo, ¿quién te ha puesto entre príncipe y juez entre nosotros? Acá lo tenemos a Moisés que decide visitar a su hermano, a sus hermanos. Había una dualidad, era príncipe egipcio por fuera y hermano israelita por dentro. De paso, nosotros generalmente somos al revés. Príncipes israelitas por fuera y hermanos egipcios por dentro. Él era un príncipe egipcio, él era el heredero al trono y dice que va a ir a visitar a sus hermanos. Y entonces en ese momento que él va a visitar a sus hermanos, ve ahí una disputa y él ve eso y dice, este es el momento para que yo haga la misión que Dios me encomendó. Y mata al egipcio. Él sabía, porque acá dice, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le iba a dar salud por su mano. O sea que él tenía conciencia de misión, sabía lo que tenía que hacer para salvar. Pero saber lo que uno tiene que hacer no garantiza el éxito. Él tenía conciencia de misión. Él acá dice, es claro, dice, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le iba a dar salud por su mano. Él se sentía responsable de la salvación de sus hermanos porque él sentía que Dios le pedía que salve a los hermanos y que él tenía la capacidad para hacerlo. ¿Cuál fue el error de él? Él era capaz de liberar, él era capaz de ejecutar el plan, pero todavía le faltaban algunas cualidades. Los parámetros para llevar a cabo la misión de Dios no son académicos. Lo académico puede servir, pero el parámetro para llevar adelante la misión de Dios no es académico. Y yo no, por eso no digo que dejen todos de estudiar lo que están estudiando, porque yo también estudié varias carreras. Pero el problema es cuando nosotros confundimos lo académico, que porque yo soy esto, porque estudié esto, estoy capacitado para tomar la misión de Dios. No es así. Porque Moisés pensaba que él podía hacerlo. Y acá voy a poner en pantalla,
Dice, la realización de un determinado curso de estudios capacita para un trabajo, pero no necesariamente para la vida y para tu misión en la vida. Que tú seas teólogo, que tú seas enfermera o enfermero, que tú seas kinesiólogo, que tú seas contador, que tú seas administrador, que tú seas, no sé, todas las carreras que acá se hacen, te capacita para tener un trabajo, pero no necesariamente eso es la vida y tu misión es la vida. La misión de Dios va mucho más allá. Yo creía que era así muchas veces y ya les voy a contar un poquitito. Para realizar la misión de Dios debes estar plenamente identificado con Dios. No se puede ser príncipe de Egipto y libertador de Israel al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores, o amarás a uno y odiarás a otro, o estarás con uno o estarás con otro. Y Moisés se había decidido por uno y por otro, quería hacer las dos cosas a la vez. Porque se presentó como príncipe de egipcio, frente a los egipcios, pero cuando iba a sus hermanos, trabajaba como libertador de los hermanos. Nadie puede estar en dos bandos, nadie. Tema del viernes. Nadie puede servir a dos señores. Tú te tienes que identificar completamente con Dios. La misión no puede estar delante del Dios de la misión. Moisés tenía clara la misión, pero la había puesto por delante de Dios. Fíjense lo que dice acá el versículo 27. Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó diciendo, ¿quién te puso por príncipe y juez entre nosotros? ¿Me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Acá está la clave, acá está la pregunta clave. ¿Quién te puso? ¿Quién te puso? Moisés se había puesto. Dios no le había dado la orden de libertar. Él tenía una conciencia de misión, pero Dios no le había... Él pensaba que ya estaba capacitado. Él había llegado a los 40 años. Él había estudiado. Él tenía todos los títulos académicos. Él tenía todo. Y pensaba que él podía en ese momento. Y un individuo, un solo individuo, lo puso en vereda. ¿Quién te puso? ¿Quién te puso? Y ahí estuvo la crisis de Moisés. ¿Quién nos pone a nosotros? ¿Quién te puso donde estás? Si tú vas a estar luchando por un lugar en la vida, lo único que vas a cosechar es ansiedad, estrés, angustia, enfermedad y muerte. Porque vas a estar concentrado en la situación. Vas a estar concentrado en el lugar que querés y el lugar que necesitas y el lugar donde querés llegar. Vas a estar envidiando el cargo del otro, inseguro para que te saquen el tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así se maneja el mundo. A pesar de que tú pongas a Dios, que estás sirviendo a Dios. Vas a cosechar estrés de inseguridad, vas a cosechar ansiedad, porque tú vas a estar poniéndote en el lugar que tú quieres estar. Dios tiene un lugar para ti. El problema es que no creemos. Sí, yo quiero estar en el lugar que Dios quiere. Un día viajaba con un presidente de campo de una isla del Caribe y me dice, es terrible, dice, cuando nosotros le decimos a alguien que venga a la administración a trabajar, todos dicen, sí, sentimos que es el llamado de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando le decimos que vaya al último pueblito de la isla a trabajar, dudan. Son los mecanismos mentales porque nosotros a veces estamos ansiando lugares. Y estudiamos muchas veces para llegar a cierto lugar.
Y nos frustramos y después de tanto estudio nos frenan llegar al lugar donde queremos llegar. Ahí tú vas a saber contestar qué eres tú, pero no vas a saber contestar quién eres tú. Son dos cosas distintas. Tú puedes decir, yo soy contador, yo soy esto, yo soy esto, pero eso no significa que tú sepas quién eres. Porque nosotros sabemos quién somos en Dios, porque Dios le da rumbo, Dios te da la misión en la vida. Y eso es totalmente distinto. Dice acá el versículo 29, a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Otra vez el famoso miedo. En Éxodo 2:14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme? Entonces Moisés tuvo miedo. Tuvo miedo. Y ciertamente, y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Tuvo miedo. Y acordémonos la primera noche que definimos ansiedad. La ansiedad es la sensación difusa de angustia y miedo y deseo de huir sin poder identificar la causa. Moisés fue presa de la ansiedad y del miedo y huyó, porque siempre que tenemos ansiedad y miedo, huimos, aunque no sabemos muy bien de qué, pero nos vamos. Y Moisés se fue, huyó. Y se fue allá al desierto. Y estuvo otros 40 años. Ya no estaba en la década de los 40, ya no estaba en la década del presidente de los Estados Unidos. Ya no estaba en la década donde teóricamente uno hace las empresas. Ahora estaba en los 80. Una época totalmente distinta. 40 años en el anonimato, 40 años. Aquel que estudió ya filosofía, letras, militar, administración, economía, contador, liderazgo, estudió todo. 40 años con las ovejitas. Venga, venga, vamos, vamos. A tomar agua. 40 años en el ostracismo total, en el silencio del desierto, rodeado de ovejas. ¿Será que Dios se había equivocado con Moisés? ¿Será que Moisés Dios no tenía una misión para Moisés? ¿Será que lo que él entendió estaba equivocado? Y Moisés llegó a los 80 y él mismo hace un salmo, el Salmo 90. Moisés hace el Salmo 90 y fíjense lo que dice en el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Miren lo que escribió Moisés. La edad de los hombres son los 70 años, los más robustos 80, dice. Y somos cortados presto y volamos. Él estaba ahí, en esa edad, donde ya estaba queriendo ver la jubilación, donde iba a poner la casita en la villa de allá del desierto. Se veía ahí sentadito con todos los otros amigos de tanto tiempo. ¿Y se merecía él estar ahí? Sí, se merecía estar ahí. Tranquilo, ya, listo. 80 años de trabajo detrás de las ovejas. Tuvo 40 años también de estrés ahí con todos los egipcios, con todo, tratando de liderar y esto y lo otro. Me imagino que muchos le deben haber querido sacar el puesto y él también tendría que haber estado luchando ahí. Ya 80 años, listo, es para irse a retirar, para ir tranquilo a tomar sol. Pero ese es el momento, cuando él estaba allá diciendo que es la edad para no solamente retirarse, sino para... Se sentía que estaba más allá que más acá.
ahí aparece Dios. Y ¿sabes qué? Cuando Dios aparece en tu vida recobra energías. Cuando Dios aparece en tu vida, tú puedes tener una nueva visión de Dios y de la vida. Cuando tú a Dios aparece en tu vida y pones a Dios en el lugar que se merece, tú empiezas a ver quién eres y empiezas a tener una misión y sabes que ahora puedes ir más allá, tengas 20, 30, 40, 80, 90 o 100 años. No hay edad para Dios. No hay edad para Dios. Edad hay para los otros, para el mundo hay edad. Que si quieres conseguir un puesto tenés que ser joven y bonito. Estamos fritos algunos. Para Dios no hay edad. Y entonces Él en un momento, cuando estaba caminando en medio del desierto, capítulo 3 de Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y para colmo estaba apacentando las ovejas del suegro, o sea que vivía del suegro para colmo, pobre Moisés. Llevó la oveja detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Hay un lugar que era un lugar específico de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y Dios le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahora sí, por primera vez tenía una visión excelsa de Dios. Él ve a Dios como un fuego consumidor. Él se acerca y cuando Él se acerca, Dios lo llama por su nombre. Dios le dice, Moisés, Moisés, porque Él conoce tu nombre y está dispuesto a llamarte por tu nombre, pero tú tienes que estar dispuesto a ver a Dios en medio de la vida. Y cuando Moisés escuchó eso, él dijo, heme aquí, porque es la única respuesta que nosotros podemos tener. Cuando Dios te llama, yo lo único que puedo decir, aquí estoy, heme aquí. Y en ese momento entonces, fíjense lo que le dice Dios. No te llegues aquí, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de una tierra buena a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios la oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mis pueblos, los hijos de Israel, de Egipto. Ahora él empezaba a saber quién era. Vamos a ver si entendió. Pero cuando Dios se le presenta, primero se le presenta que Él es Dios. Dios está por sobre todo. Y entonces dice, yo voy a librar. No le dice, tú vas a librar. Acuérdense lo que Él dijo cuando mató al egipcio. Que Él pensaba, que sus hermanos pensaban que Él los iba a librar. O sea, que Moisés los iba a librar. Que Él iba a darle salvación y salud a Israel. Ahora Dios se le presenta y le dice, yo soy el que libro, yo soy el que salvo, yo soy. Nadie puede sacar a un pueblo de Egipto sin mí. Nadie puede liberar de los egipcios sin mí, porque Dios es el único que te puede liberar de cualquier esclavitud que tú estés viviendo. Y una vez que le dice qué es el propósito de Él como Dios, le dice, ahora yo te voy a enviar a ti para que tú saques el pueblo, pero yo soy el que lo voy a liberar. Ahora Moisés sí sabía quién era. Moisés ahora era el siervo de Dios para liberar al pueblo de Israel. Debería haber sabido. Pero Moisés le respondió a Dios,
¿quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo? Y hay 3 lecturas acá. Algunos pueden decir, uy, qué humilde que era. Ahora entendió la lección. Antes pensaba que era, ahora dice, no, yo no soy nadie. Yo no creo que sea esa la lectura. Segundo, una actitud para rehuir del compromiso. Porque muchas veces cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, queremos escabullirnos del compromiso que Dios nos está poniendo en la vida. Y lo otro, puede ser que él tenga una sensación interior o una sensación de temor al fracaso. Porque ya había tenido un fracaso en esto. Pero igualmente la pregunta es clave, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya? Y el versículo 12 Dios le dice, ve porque yo seré contigo. Ve porque yo seré. ¿Quién soy yo? Si yo seré contigo. ¿Quién soy yo? Yo seré. Él no le dice quién era Moisés. Le dice, no importa, cuando yo soy contigo, tú sabrás quién sos. Porque cuando nosotros no estamos con Dios, solamente existimos en la vida. Solamente pasamos por la vida, solamente estamos concentrados en estas cosas temporales de la vida. Pero cuando yo estoy con Dios y Dios está conmigo, yo soy porque Dios es. Dios es la esencia del ser. Los hombres están siempre el problema metafísico, ¿qué es el ser? Lo han tenido a través de toda la historia. Y algunos decían, el ser es esto, el ser es lo otro. El ser es Dios, Él es el que es. Y nadie es si no está en Dios. Y para estar en Dios tienes que tener fe en la revelación que Dios hace de que Él es. Es la esencia básica. Cuando Dios se revela como el gran yo soy y yo por fe acepto esa revelación, ahora yo camino sabiendo que yo soy en Dios porque Dios es. Yo camino sabiendo quién soy yo también porque Dios es conmigo. No me importa tanto qué soy yo, sino quién soy yo con Dios. Para comenzar con la misión, primero debes tener una revelación de Dios en tu vida que te impulse a confiar plenamente en Él para el cumplimiento de esa misión. El resultado será siempre de Dios. Y él sigue siendo preocupado y le dice, cuando pregunten tu nombre, ¿qué le voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, le vas a responder, yo soy el que soy. Punto. No le des más vuelta. El problema de Moisés era ¿quién soy? Y la solución es Dios, que es. ¿Cuál es tu problema? ¿Para qué estás haciendo la carrera que estás haciendo? ¿Es para ser alguien? Estás equivocado. Tú vas a poder trabajar en algo con tu carrera, pero eso no define quién eres. Dios es el único que puede definir quién eres. La misión que Dios te va a dar en la vida va a ir más allá de tu carrera. No es tu carrera la que determina la misión, es Dios el que determina tu misión en la vida. Él puede usar tu carrera, pero no es tu carrera la que determina la misión que Dios tiene para ti. El capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ya empezó con más excusas. Empezó con los rodeos, no me creerán. Él conocía ya esa iglesia. Él sabía cómo eran ahí la iglesia adventista en Egipto. Dice, voy a ir ahí, van a estar los ancianos, me va a ver el presidente, va a decir, ¿quién eres?
Y entonces Dios comienza. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala, y empiezan ahí. Dios comienza a revelar su poder. Y no es que Él... Saben que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan amor, que nosotros con su palabra nos debe bastar. Pero Dios baja a nuestra pobre y limitada mente humana. Y Él va transformando nuestra experiencia, y lo que es verdad de ayer, porque Él necesita ir transformándote desde tu contexto histórico, social particular. Yo no haría cosas que hice hace 20 años atrás en mi relación con Dios, porque he crecido en 20 años con Dios. Lo conozco más a Dios. Hoy yo les dije que yo había hecho un pacto con Dios. ¿Se acuerdan? A los que estuvieron a la mañana y a la tarde, que hice un pacto y le dije: Señor, si tengo que hacer medicina, yo no quiero perder tiempo. No quiero perder una materia, y si pierdo una materia voy a ver que es tu voluntad que me vaya. Fue un poco temerario, pero en el momento específico era mi forma de ver y relacionarme con Dios dentro de la sinceridad. Y Dios atiende algo que quizás es limitado para la fe. Pero lo hace porque Dios es Dios y entiende nuestra limitada capacidad y sabe que nosotros podemos ir creciendo de fe en fe. Yo no haría cosas que hice hace 20 años atrás o 25 años atrás, porque Dios me reveló muchas más cosas. Y acá Moisés evidentemente empezó a decir cosas, y Dios empezó a entender que Moisés estaba dando rodeo, que tenía igualmente, no estaba dando el salto de fe, para que Dios le estaba diciendo: Moisés, te doy la oportunidad de ser alguien. En mí, que seas alguien. Y él estaba rehuyendo, porque ahora, y yo que me hice la casita ahí en la villa del desierto, y yo quiero irme a vivir ahí, y yo ya tenía, la jubilación la tenía, el PAMI, yo ya lo tenía, estaba inscripto al PAMI. Y resulta ser que ahora tengo que tirar todo e irme a Egipto, a empezar a luchar de nuevo con esos tercos de los esclavos, y además con los egipcios de nuevo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, yo no soy un hombre de palabras, ayer ni antes de ayer, y aún desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve que yo seré contigo y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía por mano al que has de enviar. En el hebreo es enfático acá, como diciendo que Moisés se rehusó a ir. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no colló a tu hermano Aarón, etcétera, etcétera. Ya llegó un momento que Dios le dijo: bueno, ya está, basta. Te estoy dando todas las garantías, yo iré contigo, hago la boca, yo hago esto, yo hago lo demás acá, te tiré la vara, salió una víbora, ¿qué más quieres? No puedes dudar de mi palabra, porque mi palabra es poder. Cuando Dios te llama, te capacita. Cuando Dios te llama, te capacita para lo que Él pide que hacer. Cuando Dios llama, su presencia en la vida capacita para la misión de la vida. Porque cuando Dios te llama y tú te haces el salto de fe, ¿quién es el que dirige tu vida? ¿Quién es? Hello. ¿Quién es el que dirige tu vida? Dios. Y Dios no puede ir contra sí mismo. O sea, que la misión de Dios, si Dios dirige tu vida, es tu misión. Y la misión de Dios es salvar. Por lo tanto, tú también salvas, tú también liberas. Eres un enviado de Dios a liberar al pueblo de la esclavitud. Dios no puede ir en contra de su propia misión. Si Dios dirige tu vida, tu misión está limitada a Dios. Y cuando está limitada a Dios, es ilimitada para hacer lo que Él pide que hagas. Dios al que llama, capacita.
Porque Dios llama, tú haces el salto de fe y entonces Él da el poder para poder hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y ya Moisés no volvió a las excusas. Y voy a leer por curiosidad lo que dijo Moisés al final de sus días, para ver si él entendió. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 al 8. Y fue Moisés, y de paso Moisés, con 80 años, comenzó a tener vigor, comenzó a tener energía, volvió a vivir, volvió a saber quién era. Él ahora era en Dios, Dios era con él, Dios sabía a quién servía, servía al gran yo soy. Si era el gran yo soy, entonces él también era. Y con Dios y él todo era posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y él ahora que tenía 80 años, vuelven sus nervios a rejuvenecer, empieza a fluir la sangre, se le salen la arteriosclerosis, vuelve todo a florecer. Y estuvo 40 años ahora liderando y lidiando con un pueblo obstinado, cabeza dura, que no sabía ser libre, que no entendía lo que era la libertad. Pero él va y lo saca con el poder de Dios, etcétera, etcétera. Y llega al final de sus días. Y fíjense si él no entiende, ya sabía quién era. Y de paso, ¿quién fue a liberar? ¿Con qué conocimientos lo sacó? Y uno dice, no, lo que estudió en la universidad no le sirvió de nada, solamente lo que estuvo en el desierto le sirvió. Hermanos, cuando él liberó, lo liberó como Moisés, con todo lo que él era, porque Dios te utiliza con todo lo que tú eres. No es que está diciendo, bueno, ahora Moisés, contador, sé contador, ahora vas a ser enfermero, ahora vas a hacer esto. No, él era Moisés y con todo lo que Dios le había permitido vivir, ahora Dios lo utilizaba para el beneficio de su causa. Capítulo 31. Y les dijo, de edad de 120 años soy hoy día, no puedo más entrar ni salir, a más que esto Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Se podía rebelar Moisés. Después de 120 años y no vas a pasar el Jordán. Ahora, cuando Dios te da y te revela su voluntad, acéptala, es lo mejor. Porque todo lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Miren, si no, yo quiero entrar. Fíjense el caso de Ezequías, que Dios le dijo, vas a morir, prepárate, porque y empezó a llorar. Tan bueno que soy yo, lean esa oración, es una oración terriblemente mala. En el capítulo anterior lean la verdadera oración que deberíamos tener todo Ezequías. En la oración del capítulo anterior Ezequías le dice, Dios es maravilloso, Dios es el que salva, Dios es esto, Dios es lo más, y Dios se manifiesta a través de esa oración. Pero ahora yo, fíjate que siempre fui bueno, que esto, lo demás acá, y me vas a hacer morir ahora. Y Dios le concedió 15 años más, unos años más. Ahora no me acuerdo ni cuántos, creo que 15. A ver, teólogos, ¿cuántos eran? 15, qué grande, ¿cómo saben? En esos 15 años nació Manasés, que fue el peor rey de toda la historia. En esos 15 años vinieron los babilonios. Esos 15 años fueron desastrosos. Pero acá le dice, no pasarás el Jordán. Y él acepta la palabra de Dios porque sabía que era lo mejor para él. Y dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a esas gentes delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Gog, reyes de los amorreos, etcétera, etcétera. Y los entregará Jehová delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a lo que os ha mandado. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo delante de ellos. Que Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará.
qué extraordinario legado, qué extraordinario testamento. Él había entendido que Dios era, Dios libraba, Dios llevaba, Dios para él sea la gloria. Y tú lo único que tienes que ir es detrás de Dios. Él había querido ir delante de Dios y le había ido mal, había tenido miedo, ansiedad, angustia, desesperación, huyó, no sabía bien por qué, pero se fue ahí en medio del desierto. Ahora Él le dice al pueblo, no tengas miedo, porque Jehová tu Dios va adelante. Siempre Dios tiene que ir adelante de la misión. La misión no va delante de Dios, Dios va adelante de la misión. Y ahora yo les voy a contar mi experiencia. Si hay una pregunta que me han hecho en la vida, y que en realidad me tiene bastante cansado, es, ¿y qué sos vos? Pastor, médico, profesor, ¿qué sos? ¿O no sos nada? Y lo digo así, estoy para que ustedes, siempre un poquito hago de histrionismo para que ustedes capten lo que quiero decir. Yo respeto la pregunta. Como un administrador que un día me puso delante ahí de un escritorio y me dice, mira, o te definís, ¿sos médico o sos pastor? Yo le voy a contar mi testimonio. No sé si voy a poder hacerlo. No sé qué es lo que tengo que contar y qué tengo que callar. Pero le voy a pedir a Dios que lo que tenga que hablar para que ustedes entiendan el mensaje de esta noche, les sirva a ustedes para poner a Dios adelante de la vida de ustedes y que sepan responder quiénes son, no qué son. Terminé los estudios secundarios acá. Había hecho el bachillerato de ciencias biológicas. Y como todos los que más o menos estábamos en ciencias biológicas, la idea era seguir cosas que estaban dentro de las ciencias biológicas. Y en aquella época, uno tenía conciencia que uno quería trabajar en la obra. La obra se refiere generalmente a la iglesia, y la iglesia estaba limitada, y generalmente uno pensaba, uno puede ser pastor, profesor o médico. Y las mujeres eran o maestras o enfermeras, o sea, pero no había mucho más. Y uno pensaba que Dios te llamaba de acuerdo a lo que tú estudiabas. No era que te lo enseñaban así, pero era como que flotaba en el ambiente. Lo que tú estudiabas era lo que determinaba tu misión en la vida. Y yo me fui diciendo, bueno, vamos a hacer medicina. Y nos presentamos en la Universidad de Buenos Aires, eran 13.000 aspirantes y entraban 800 personas. Y me acuerdo que estudiamos como nunca en la vida. 2 meses terribles. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche eran cursos, estudios, etc. Parábamos para comer y tenía un compañero, amigo del alma, Gustavo Weiss. De todos los adventistas que habían, en ese momento no había Facultad de Ciencias de la Salud dentro del adventismo, o sea que la iglesia dependía de los médicos que estudiaban afuera. Y de todos los adventistas que habíamos rendido esa vez, ingresamos Gustavo y yo. Y comencé medicina y me iba bien. Y llegué hasta el mes de agosto, pero sentía que algo me faltaba, algo no estaba bien en mi vida. Y me acuerdo que en el mes de julio vino de vacaciones, que estaba haciendo teología, el pastor Gastón Femonpase, que es también amigo mío,
casado con una prima, o sea que es también pariente ahora. En ese momento yo no sabía, ni con los ojos de la fe sabía que iba a ser mi pariente. Pero, y yo lo quería mucho a Gastón. Y tengo otro amigo que es pastor en este momento que había venido a visitarme. Mi papá y mi mamá se habían ido de viaje, no sé a dónde, no me acuerdo en este momento dónde estaban de viaje, y nosotros estábamos en vacaciones de julio en Buenos Aires con este amigo mío. Y claro, estábamos estudiando todo el día. Cuando uno estudia todo el día y está solamente enfrascado en lo que es la carrera, la cabeza en los momentos libres se va para cualquier lado. Y yo sentía que mi cabeza no estaba bien centrada. Y vino Gastón y me acuerdo que me dio un testimonio de lo que significaba estudiar teología para él. Me dijo que yo me acuerdo, estábamos en una Santa Cena en la iglesia de Florida y yo no quise tomar la Santa Cena porque me sentía hipócrita. Dije, ¿cómo voy a tomar Santa Cena? No sé, no me... Y eso me sentí mal. Y Gastón vino ese día y me dice, Henry, yo estoy feliz, estoy estudiando teología. Hay un profesor que se llama Harold Bohr, me dijo, que me está enseñando la justificación por la fe. Y yo digo, ¿la justificación qué? La primera vez que escuchaba toda la frase justificación por la fe en mi vida. Yo había escuchado la fe, había escuchado el amor a Dios, pero la palabra justificación por la fe nunca la había escuchado. Y le digo, ¿qué es eso? Bueno, y me explicó. O sea, que Dios es el que hace todo, Dios es la salvación, uno tiene que ejercer fe y entonces Dios te ve como justo. Le digo, pero ¿cómo? No es que uno tiene que estar obedeciendo. Sí, pero la obediencia es una consecuencia, ¿no? Y me empezó a explicar. Y me dice, yo me voy cada vez que escucho las clases, me voy y oro en la... Y dije, qué extraordinario, qué experiencia extraordinaria. Y yo me sentía mal. Y le dije a Dios, Señor, bueno, si tengo que cambiar la carrera, la cambio. Y eso que me había costado entrar a medicina. Digo, si tú quieres que yo cambie la carrera para poder llenar lo que a mí me parece que está funcionando un poquito mal en la cabeza, la cambio. Porque para mí era una cuestión de carreras. Y no es una cuestión de carreras. Pero igualmente, en mi fe débil, esto quizás no lo haría ahora. O sí, no sé, depende de qué es lo que Dios me muestre. Le dije, Señor, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Y era una noche, estaba solo en mi casa, mi familia no estaba, estaban de viaje. Entonces le dije, bueno, dijo, ahora yo voy a abrir la Biblia y donde abras la Biblia, ahí me respondés. Y abro la Biblia. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Vuélvele a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo al Señor, tú sabes que todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis corderos. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Apacienta mis corderos. Tengo que ser pastor. Cerré la Biblia, saqué la valija, metí ropa, cerré la valija, saqué un pasaje y me vine para acá. Mi papá estaba en una junta de unión, me acuerdo. Y yo entro acá en ese momento, Colegio Bautista del Plata, con la valija. Fue de un día para otro, póngale un martes. Yo estaba en clases. Martes de noche leí eso, el miércoles saqué el pasaje, el miércoles de noche me vine para acá. Ya había empezado el segundo semestre. Y viene mi papá, ¿qué haces acá? Me vengo a hacer teología. ¿Pero por qué? Bueno, porque pienso que Dios, y le cuento lo que me había pasado. Bueno, me dice, mi papá me parece, yo le agradezco a Dios por mis padres, porque siempre me apoyaron en lo que yo iba haciendo. ¿Saben qué? Los admiro porque han tenido mucha confianza en mí.
Yo quizás si fuera mi papá no hubiera tenido tanta confianza, pero ellos me confiaban. Entonces, cuando le cuento eso, me dice, mira, vas a hacer una cosa, vas a ir a la dirección de estudio, a la dirección académica. Si te permiten entrar, te quedás. Si no te permiten entrar, volvés. Terminás primer año y después vemos. Ok, vamos. Voy a la dirección de estudio y me dice, mira, Henry, me dice, era el profesor Pérez, me acuerdo. Henry, mira, tendrías que rendir libre esto, esto y esto y esto, hacer esto, esto y esto. Tenía que rendir prácticamente libre todo el primer semestre para poder, y dice, si vos te animás, te aceptamos. Si no te animás, sí, me animo, listo, chao. Y así pasó. Entré en teología. No quiero contar toda la historia porque estaríamos hasta acá a las 2 de la mañana. Pero les voy a contar porque Dios utiliza a muchas personas. Y hay personas que han impactado mi vida con una sola conversación que han tenido conmigo. Que han siempre dejado una ventana para que Dios haga lo que Él quería hacer. Me parecía que esto era la trascendencia más grande. Dejo todo. 3, 4 de paso. Llegué, a las 2 semanas me hicieron predicar. Sufrí tanto porque yo yo era tímido, no hablaba en público. Sufrí tanto en esa predicación que no prediqué más hasta que me recibí. Pero no lo digan porque nadie supo de esto. Cuando me decían, tenés que predicar, llevaba un amigo, mi amigo predicaba y yo volvía todo contento y feliz cuando salíamos con la MEP. Pero no prediqué más. Ahora, ¿saben qué? Cuando yo hago esa reflexión es para que ustedes sepan que Dios transforma y Dios hace lo que quiere con el que se deja hacer. Porque hoy lo que más hago es predicar. Me voy a Buenos Aires, paso por una oficina y hay un doctor que se llama el doctor Vesco, que quizás él se haya olvidado de esta conversación, pero sintió que yo estaba en la clínica Belgrano ese día y me mandó llamar. Yo no tenía mucha confianza con él. Sí, Gustavo, mi amigo, tenía confianza con él porque vivían vecinos. Y me sienta en el consultorio de él y me dice, Henry, yo no hago nunca esto. Nunca hago esto, pero tengo el impulso de hacer contigo lo que yo nunca hago. Yo no te voy a cuestionar tu decisión de ir a hacer teología, pero quiero decirte que nosotros estábamos muy esperanzados en ti como médico. Y quiero decirte algo, la medicina y la teología no son excluyentes. Se juntan. Hay un punto en donde se juntan. No todos pueden llegar a ese punto. Pero yo te digo que cuando termines teología, si puedes volver a hacer medicina, hazla. Y luego, me gustaría que llegues a ese punto. Yo tenía 18 años. Salí, apacienta mis corderos. Pastorado. Pero eso me marcó. Terminé teología y me encantó hacer teología. Pero me di cuenta que estudiar teología no determinaba cómo yo iba a hacer con mi vida y mi relación con Dios. Yo terminé teología y yo quizás seguía con las mismas situaciones personales con las que había entrado a teología. Ahora sí, con conocimiento, con herramientas para trabajar de pastor, pero no necesariamente con un ministerio en mi vida. Ya estaba de novio con Marta. Y Marta es otro capítulo. Mañana los que vengan a la tarde y a la mañana les voy a contar algún poquito del capítulo de Marta. Y le digo a Marta, vamos a hacer medicina, voy a hacer medicina. Y creo que se me está alargando mucho. ¿Me aguantan 5 minutos más? ¿Sí? Bueno. Le digo a Marta, vamos a hacer medicina. Y planeamos irnos a México, a Montemorelos. Terrible. Un proyecto.
Ella tenía 17 años, 18, yo tenía 20, imagínense, idealización completa. Y me voy a Estados Unidos. Bueno, yo me voy primero a Estados Unidos y allá junto plata, vuelvo, nos casamos y nos vamos a México. Y nuestros padres nos seguían apoyando. ¡Qué gran... La cosa es que me voy allá y me doy cuenta que si yo me quedaba en Estados Unidos, se venía la noche porque... Y dije, me tengo que volver y voy a hacer medicina en Buenos Aires, en Rosario, y empezaba el curso en febrero, y yo ya estaba avanzado febrero, y yo no podía faltar más que 10 faltas, y tenía que volverme rápido, me mandé que me inscribieran en la Facultad de Rosario, volé, me fui de Chicago, Miami, Paraguay, se rompe el avión, estoy 8 horas, yo tenía que llegar para no perder, si yo perdía, si faltaba un día más, perdía, yo no podía rendir para ingresar. Así que llego a la noche a mi casa, mis padres estaban de viaje de nuevo, no sé por qué en esos momentos estaban siempre de viaje. Llego a mi casa, tiro, no, estaba inclusive casi sin dinero, doy vuelta a la valija, pongo otra, porque venía de invierno, ahora ponía todas las cosas de verano, cerré la valija, llamo por teléfono, pido para comprar un pasaje para Rosario, me voy a Rolón, Avenida Márquez, me tomo el colectivo, llego a las 6 de la mañana, me voy con las valijas, me voy en colectivo hasta el lugar donde empezaban las clases, me senté en las clases con las valijas hacia al lado, sin pruebas, y dijeron, Henry Barrios, presente, dije. Rindo el ingreso de nuevo, todo el curso de ingreso de nuevo, vamos a estudiar, rindo el ingreso. Y dice, bueno, los resultados van a estar en el mes de mayo. ¿Qué hago hasta el mes de mayo, señor? Digo, me voy a hacer el profesorado a Puigari, y mientras, si no entro, me quedo en el profesorado. Y si entro, me vuelvo a hacer medicina y me voy a hacer el profesorado. Vengo acá. Entro a hacer el profesorado. Y por primera vez me empiezo a dar cuenta que me empezaba a gustar enseñar de Dios. Sin estudiar teología empiezo a entender que había algo en mí que me empezaba a gustar enseñar quién era Dios. Y me acuerdo que la profesora Bellido un día estábamos dando psicología evolutiva con Raúl, no sé si te acordás que estábamos juntos ahí. Y me dice, la profesora Bellido me llama y me dice, Henry, tú tienes que dar la clase de influencias prenatales. ¿Yo? Sí, tú, me dice. ¿Pero por qué? Porque tú estudiaste medicina. Le digo, pero hace 6 años que yo estudié medicina. Tú estudiaste, tú lo vas a hacer. Lo hice. Terminé. Otra conversación clave en mi vida. Me llama la profesora Bellido y me dice, Henry, seas médico o seas pastor, tienes que ser profesor. Apacienta a mis corderos. La teología y la medicina se juntan. Dios te puso genes de profesor. Y yo empecé a decir, Señor, te pido no ingresar a la Facultad de Medicina, te pido no ingresar a la Facultad de Medicina. Y llega un telegrama, Henry Barrios ha ingresado a la Facultad de Medicina. ¡Oh, no! Otra vez. Ahora tenía que volver a hacer una decisión existencial yo, porque Dios siempre te deja que tú decidas iluminado por Él. Qué extraordinario que es Dios. Oramos con Marta, me voy, le digo, yo me voy a hablar con un pastor. La primera vez que hablé con un pastor así, largo y tendido, y me siento con el pastor Juan Tabuenco, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y le digo, pastor, le voy a contar la historia de mi vida. Y empecé. Pobre pastor, 2 horas lo tuve ahí con la historia de mi vida. Y digo, ¿qué hago? Al final la pregunta, ¿qué hago? Y dice, quédate acá y termina, después ve qué hacer. Me quedé y terminé, y fue una gran decisión. Para hacerla corta, me fui a estudiar por 3.ª vez medicina. Y ahí fue lo que hoy hablé, que estuve con Daniel. Y ahí conocí a Daniel. Terminé medicina
casado, con hijos, gracias a Dios hasta con diploma de honor, y volví acá para trabajar. Yo pensé que ahí ya estaba. Yo dije, ya está. Ya estudié todo lo que había que estudiar. Ya está. Es la misión. ¡Qué equivocación! Porque yo todavía no había entendido. Yo todavía pensaba que Dios llamaba las profesiones que tú estudias. No es así. Y para hacerla corta y terminar, nos fuimos con Marta a estudiar endocrinología, a hacer la residencia de endocrinología en el Hospital Británico. Que si yo les contara cómo ingresé ahí, van a ver que Dios fue... Cada vez que yo miro para atrás, digo, Dios fue grande. Dios hizo que todo, más allá de mis propias dudas y mis propias cosas y mis propias situaciones, Dios iba haciendo que uno pueda ir realizando cosas e ir creciendo para entender lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida. Y estando afuera, trabajando en un sanatorio de afuera, trabajando en un sanatorio que no era adventista y sintiéndome contento, me acuerdo, hermano, yo trabajé afuera y fue uno de los años más felices de mi vida y de mi misión. Me acuerdo que mis jefes me decían, Henry, yo era residente, yo era el que tenía que cubrir, pero mis jefes me decían, Henry, nosotros entendemos que tú tienes una misión distinta a la nuestra. Si tienes que salir a dar seminarios o hablar a tus iglesias, nosotros te cubrimos, viaja tranquilo. ¡Qué extraordinario que es Dios! La misión de uno no está limitado a estar adentro o estar afuera de un sistema. La misión está siempre donde tú estás y estás con Dios. Y entonces fue ahí donde yo dije, yo tengo que volver a estudiar Juan, el capítulo 21. Y un día me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero sacar la síntesis de todo esto. Yo quiero sacar qué es lo que tú me quisiste decir hace 17 años atrás con esto. Y volví a leer el texto. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se entristeció Pedro que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Y ahí entendí. Yo nunca había contestado la pregunta. Henry, ¿me amas? Yo me fui a la misión, apacienta a los corderos, pero nunca había contestado la pregunta. Henry, ¿me amas? Es Dios el que está antes de la misión. Y cuando tú respondes, sí, Señor, yo te amo, Él te dice, apacienta a los corderos, porque cuando amas a Dios, siempre tienes corderos para apacentar. Seas enfermero, seas médico, seas pastor, seas carpintero, seas plomero, seas lo que seas, tendrás corderos para apacentar. Porque la pregunta fundamental es que si amas a Dios. Ahí entendí que Dios me había llamado a mí, no las carreras. Dios me había llamado a un ministerio con otras personas desde donde yo haga lo que haga. No importa el trabajo, no importa el lugar, no importa si estaba dentro de la obra, fuera de la obra, siendo pastor de iglesia, siendo médico, siendo barrendero, siendo lo que sea. Yo siempre iba a tener misión en la vida.
Y hoy si estoy acá es porque yo amo a Dios. Yo sé quién soy. No me importa qué soy. ¿Qué sos? Médico, pastor. Yo soy Henry Barrios, que amo a Dios y que voy donde Dios me pone. Y hago lo que Dios me pide con los conocimientos que me dio a través de la vida. Yo no sé cuándo soy médico, ni sé cuándo soy pastor, ni sé cuándo soy profesor. Lo único que sé es que Dios quiere que yo le sirva. Yo no sé cuántos de los que están trabajando acá, estar dentro de estar trabajando siempre dentro de un sistema, etcétera, van perdiendo el concepto de amar a Dios y su misión. Y pensamos que la misión es el trabajo. ¿Y qué pasa si perdemos el trabajo? ¿Se acaba la misión? ¿Qué pasa si nos sacan de la obra? ¿Se acaba la misión? ¿Qué pasa si entra en crisis la economía y de los 800 empleados que hay acá tienen que quedar 600? ¿Se acaba la misión? Dios no es más poderoso para llevarte a cualquier lado y hacer la misión que Dios quiere que haga en donde sea. Ahora, si no entendimos lo que es la misión, te vas a desesperar. Si no entendimos lo que es la misión, te vas a angustiar. Si no entendimos lo que es la misión, vas a huir. Y hoy yo voy a hacer un llamado. Yo no sabía qué llamado iba a hacer, pero estoy sintiendo que tengo que hacerlo. Primero los voy a llamar a los que trabajan acá, o los que trabajan en las instituciones acá, a reconsagrar su vida para decir, fulano, Dios te está preguntando, ¿me amas? Y si tú quieres decirle que sí, tenés que estar dispuesto a que Dios haga contigo lo que sea, en el lugar que sea, en las circunstancias que sea. Aquellos que son empleados, obreros, no sé, las categorías que sean, acá no hay cuestión de categorías, y quieren decirle a Dios, te amo, Señor. Yo quiero verlos puestos de pie. Yo quiero verlos puestos de pie. Aquellos que son jubilados, que como Moisés tienen 80 años para arriba y entonces saben que Dios no les quitó la misión. Porque Dios te llamó a ti, no llamó al trabajo. No hasta que el cheque vino de la conferencia o de la asociación. No, no, no es eso. Va más allá que eso. Dios los bendiga. Y ahora sí los llamo a los demás. ¿Quieren ser alguien en la vida? Contéstenle a Dios la pregunta, ¿me amas? Yo no sé qué estudias. No es eso lo que va a determinar quién eres. Lo que va a determinar quién eres y qué vas a hacer en la vida es si contestas las preguntas. ¿Me amas? ¿Cuántos quieren decir, Señor, te amo? Y estoy dispuesto a hacer el llamado personal. Quiero que tú me llames a mí, no mi carrera. Todo lo que haga en la vida, yo quiero dedicarlo a ti. Ponte de pie también. Dios es grande. Dios es el que libera. Dios es el Dios de la misión. Dios es el que te da el éxito. Dios es el que te capacita. Dios va a ser siempre Dios, más allá de dónde estés y quién hayas estudiado. Que Dios los bendiga a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy es una noche extraordinaria. Extraordinaria porque hemos entendido quién tú eres. Nosotros queremos ser contigo. Nosotros queremos hacer el salto de fe para aferrarnos a esa revelación. Nosotros queremos amarte con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor,
Porque más allá de nuestra edad, más allá de nuestros estudios, más allá de nuestros trabajos, más allá de cualquier cosa, tú nos llamas a nosotros en forma personal. Y gracias, porque sabemos que si te amamos, siempre tendremos corderos que apacentar. Acompáñanos con tu paz. En Jesús, amén.